Buenas tardes a todos. Las intenciones del día de hoy son por el eterno descanso de Esperanza Nava Gervasio en su 4º aniversario, Francisca Buenrostro, Aurora Molina, Juan Castañeda, Luz Torres y Roberto Albarrán. Pongámonos de pie para iniciar nuestra santa celebración. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, a esta nuestra celebración del lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario, en el que el Señor nos está invitando a la reconciliación con Él, sobre todo en el amor. Por ello pidámosle el perdón de nuestros pecados. Y confiando en la misericordia del Señor, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo.
y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo yo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor.
¿Quién de nosotros tiene la vida comprada? ¿Quién de nosotros tiene la garantía de vivir largos años? ¿Quién tiene la garantía de poseer las riquezas para darse a la buena vida? ¿Cuánto es nuestro tiempo el que hay que vivir aquí en la tierra? ¿Cuántas son las oportunidades que tenemos de sobrevivir de esta manera tan insensata como nos habla a nosotros hoy el Evangelio? Buscamos siempre el ahorro o buscamos siempre el poseer las riquezas de este mundo, sin duda para darnos a la buena vida. Pero ¿quién te dice a ti, insensato, que el esfuerzo de su trabajo y el ahorro constante puede a ti garantizar una vida placentera y una vida a gusto? Gozar de los placeres de esta vida, disfrutar de largas vacaciones en cualquier parte turística del mundo. ¡Qué insensatos somos! ¿Cómo nos hemos creído dioses? Nada nos puede mover cuando tenemos el orgullo y la soberbia a flor de piel. Buscamos siempre el placer humano. Buscamos siempre satisfacernos a nosotros mismos. Buscamos engrandecer nuestro ego con las cosas de este mundo. Y hemos visto en estas semanas cómo San Pablo y Jesucristo también utilizan mucho esta palabra: insensatos. Y es que realmente no somos capaces de sentarnos a reflexionar sobre el origen de nuestra vida. Nos dedicamos muchas veces y la mayor parte de nuestro tiempo a vivir el momento o a planear nuestro futuro. Pero nunca nos ponemos a pensar si el momento en que estamos viviendo es un momento consciente de que puede terminar en cualquier momento. Si no nos ponemos a pensar y a reflexionar cuando lo hacemos con la finalidad de crear, con la finalidad de planear, con la finalidad de alcanzar algún objetivo, ya sea a corta o larga distancia. Sin duda que es bueno hacer proyectos, y más si van de la mano de Dios. Por eso San Pablo en esa primera lectura nos habla a nosotros sobre la semejanza y la sensatez que somos delante de Dios y del amor que Dios nos da a nosotros. Nos invita sin duda a ser conscientes de ese regalo maravilloso de transformación que Dios nos ha dado. Después de haber sido pecadores, nos da la muerte con su propia vida. Pero ¿hasta dónde hemos muerto nosotros mismos a nuestro egoísmo? No le hemos dado muerte, al contrario, le hemos dado plenitud al pecado. Nos hemos engrandecido en las cosas de este mundo y le damos alas al viento para engrandecer todo lo humanamente posible. Y actuamos realmente como esta propuesta que nos hace Jesús en el Evangelio. Vemos lo reunido y lo ahorrado y pensamos que tenemos el tiempo en nuestras manos y que somos dueños de las horas y del tiempo. Ahorro para cuando sea viejo. Ahorro para viajar y pasármela bien. Ahorro para disfrutar de esta vida en el momento en que termine ese trabajo.
Y Jesús nos vuelve a llamar la atención a cada uno de nosotros. Insensato. ¿Que no te das cuenta que con tus actitudes solamente te pierdes a ti mismo? Y en todo caso, con tus bienes, solo provocarías desgracias a quienes lo recibieren después de tu muerte. Y vemos cómo aquel hombre va y le dice a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Esa es la finalidad del ahorro que nosotros tenemos. ¿Qué no es mejor vivir a plenitud sin dejarnos de la mano de Dios en su camino de perfección y utilizar los bienes de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo y poderlo compartir, como dice Jesús, con nuestros hermanos necesitados? No te preocupes por el día de mañana, si qué comerás. Y es que si comparto con mis hermanos y doy lo que tengo, ¿qué será de mí cuando sea viejo? ¿Quién me ayudará? ¿Quién me recogerá? ¿Quién me atenderá en mi vejez? Eso déjaselo a Dios. Que Dios se encargará de ti en el momento menos esperado en tu vida y el más oportuno para ti. Siempre habrá, cuando tú sepas compartir con los demás tus bienes, quien te pueda dar la mano en gratitud por el bien que han recibido de ti. Pero si esperas como este rico que presenta el Evangelio, ahora sí tengo demasiadas riquezas, almacenaré y me daré la buena vida. Pero aquel hombre nunca dijo: ahora sí, con tantas riquezas podré compartir con mis hermanos necesitados parte de mis bienes y poder disfrutarlos con ellos, dándoles un tiempo de alegría y de bienestar. No, siempre suele adelante ser el egoísmo que nos gobierna en nuestro interior y nos hace actuar egoístamente, olvidándonos de las necesidades de nuestros hermanos. Insensato. ¿Quién te dijo que esas riquezas que tú estás acumulando son para tu vejez? ¿Quién te dijo que vas a llegar a ser viejo? ¿Quién te dijo a ti que vas a necesitar de esas riquezas para poder sobrevivir o comprar un solo segundo de tu vida? Acumulen más bien y tiendan a buscar las riquezas que duran para siempre. Si aquel hombre que habla Jesús en esa parábola hubiera dicho, igual que Zaqueo en su momento: Señor, daré la mitad de mis bienes a los más pobres y restituiré 4 veces más a quienes haya defraudado. Es decir, lo dejo todo por seguirte a ti, haciendo un beneficio a los más necesitados, y se sientan felices por tener la ayuda en su necesidad económica. Has encontrado un tesoro y nadie te lo quitará. Cuando somos semejantes a esas actitudes, de sabernos desprender de nosotros mismos, sobre todo de nuestro egoísmo, entonces, como el Evangelio hoy nos dice, encontrarás en la riqueza de tu pobreza el reino de los cielos. Eso es lo que invita hoy San Pablo, a vivir esa renovación por medio de Jesucristo, que nos dio muerte a nuestro pecado, muerte a nuestro egoísmo y muerte a ese Dios que llevamos dentro de nosotros mismos,
que se cree superior ante el mismo Dios, revelándose a sus designios. Somos criaturas de Dios, somos pertenecientes a Dios, y como criaturas del Señor, estamos llamados a amar íntimamente a Dios como nuestro Padre y Creador. Concédenos, Señor, dice, hacer siempre tu voluntad. Y la voluntad que nos invita a nosotros es precisamente renovarnos constantemente en esa gracia que Dios nos ha dado de vencer la muerte del pecado en nuestro bautismo para darnos las vestiduras nuevas de una criatura llamada a la santidad. Ahí tenemos, mis queridos hermanos, ¿a qué llevan las herencias? A la discordia, a la división, al pleito y la destrucción de uno mismo. Esforcémonos y peleemos, sí, pero no por cosas efímeras, pasajeras, sino por cosas que duran para siempre. Ojalá que peleáramos arduamente por las riquezas del cielo, que cada día nos esforcemos por luchar constantemente en esa guerra que tenemos con el pecado, de envanecer nuestra vida y de enriquecer nuestro egoísmo. Que Dios nuestro Señor nos dé la capacidad del conocimiento y la sabiduría para saber elegir lo que es bueno, no solamente para nuestro espíritu, sino para encontrar también la paz interior de nuestro cuerpo. Que Dios nuestro Señor nos conceda, mis queridos hermanos, ser verdaderamente seguidores de su Evangelio en la sencillez y en la humildad de poseer lo menos posible cosas que nos estorben para alcanzar con libertad las cosas eternas. Que así sea. Oremos, mis queridos hermanos, constantemente a Dios nuestro Padre, diciendo: Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia Universal y por nuestra comunidad, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por la paz del mundo y por la prosperidad de nuestra ciudad, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los enfermos, los pobres y todos los que padecen, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los difuntos, especialmente por Esperanza Nava Gervasio en su 4º aniversario, y Francisca Buenrostro, Aurora Molina, Juan Castañeda, Luz Torres y Roberto Albarrán. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Que nuestra oración, Dios de bondad, suba a tu presencia y que nuestras peticiones y la de nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales obtengan frutos abundantes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda
para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas, y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria, gozosos diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban
todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, ese es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acompaña y bendice, Padre Santo, a todos y cada uno de estos hijos tuyos aquí reunidos, y a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales desde la seguridad de sus hogares, para que sus necesidades se transformen en alegría por tu misericordia, ayudándolos en todo momento y concediéndoles una vida llena de plenitud. Te pedimos, Padre Santo, también por el eterno descanso de todos y cada uno de nuestros seres queridos. De manera especial, hoy te pedimos en su 4º aniversario de Esperanza Nava Gervasio, por Francisca Buenrostro, Aurora Molina, Juan Castañeda, Luz Torres, Roberto Albarrán, Lilia Machado Holguín, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Elevemos al Padre la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Coman de este pan, esto es mi cuerpo, beban de este vino, esto es mi sangre. Y dando gracias a Dios, compartió con sus discípulos. Coman de este pan, beban de este vino. Coman de este pan, esto es mi cuerpo.
pan. Esto es mi cuerpo, beban de este vino. Esto es mi sangre. Jesús les dijo a todos: no volveré a beber de este vino hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo del reino de los cielos. Coman de este pan. Esto es mi cuerpo, beban de este vino. Esto es mi sangre. Y dando gracias a Dios, compartió con sus discípulos. Coman de este pan, beban de este vino. Coman de este pan. Esto es mi cuerpo, beban de este vino. Esto es mi sangre. En la cena del Señor se confirma la alianza nueva, derramada en favor de muchos para el perdón de los pecados. Coman de este pan. Esto es mi cuerpo, beban de este vino. Esto es mi sangre. Jesús les dijo a todos: no volveré a beber de este cáliz hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo del reino de mi Padre. Coman de este pan, beban de este vino. Esto es mi carne. Esto es mi sangre. Coman de este pan. Esto es mi cuerpo, beban de este vino. Esto es mi sangre.
sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame venir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca frutos en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, amar y a servir al Señor. Demos gracias a Dios. Que pasen muy buena noche, que tengan una excelente semana y sobre todo que Dios los acompañe en sus necesidades.